La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bienvenidos todos en esta preciosa oportunidad. Estamos felices de llegar a sus respectivos hogares. Queremos transmitir una vez más sobre Apocalipsis capítulo 5. Estaremos en el versículo 6, aunque hemos hablado parte de este versículo, pero quiero continuar hablando sobre algunas referencias más importantes sobre este interesante pasaje. Y por lo tanto, deseo que con toda paciencia se quede para poder estudiar juntos y entender lo que Dios quiere enseñarnos respecto al libro de Apocalipsis. Recuerde que el tema es el Cordero de Dios que está en el centro del trono, el cual ciertamente ha sido encontrado digno de tomar el libro y desatar sus sellos. El pasaje que tenemos hoy dice en Apocalipsis 5, versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué interesante este pasaje. El pasaje encierra grandes cosas importantes. Pero a la luz de las Santas Escrituras, ella misma se explica de todas estas cosas que Dios ha inspirado para la edificación de su iglesia, para la edificación de todos los justos y de aquellos que alcanzarán la gran benevolencia, la misericordia de Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 4, el apóstol continúa hablándonos que alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus respectivas cabezas. Estos seres son seres altamente victoriosos que Dios ha escogido para que también tomen parte del reinado de nuestro gran Dios todopoderoso. Y del trono ciertamente salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aunque en algunos programas he estado hablando respecto a esto, pero daremos algunas explicaciones extras basado siempre en las Santas Escrituras. La Biblia nos continúa diciendo en Apocalipsis capítulo 4, verso 6, que delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y por detrás. Es decir, delante y detrás estaban completamente llenos de ojos. Para aquellas personas que comienzan a escuchar sobre estas enseñanzas, ¿qué quiere decir esto? ¿Que esos seres angelicales tienen tantos ojos? Sí, esas son las cámaras que Dios tiene para ver por todos lados. Esos seres sirven totalmente para ver todo lo que hay en la faz de la tierra. Dios les puso ojos para que vean por todos lados. Y esto es para transmitirle a Dios todas las cosas que Él desea saber. Es decir,
Dios es un Dios que no se le puede engañar, porque Él tiene cámaras de todas formas. Y para que lo pueda entender con más cabalidad, debe de estudiar el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Ahí hay una gran descripción de seres con muchos ojos, ruedas que tienen multitud de ojos, que sirven ciertamente para ver todo lo que existe en el universo, para contemplar todas las cosas existentes en los cielos y existentes en la tierra y debajo de la tierra, en las aguas, debajo de las aguas. Ahora bien, en Marcos capítulo 14, verso 32, dice la Biblia que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. El cordero que fue inmolado ciertamente comienza su sacrificio, comienza a padecer a consecuencia de nuestros pecados, de nuestras terribles abominaciones. Cuando era el día jueves, un día antes de ser crucificado nuestro Salvador eterno, llevó a sus discípulos a orar. Y por lo tanto escogió a 3 de ellos y se los llevó un poco más cerca. Dice claro en Marcos 14, 32, que vinieron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Según Marcos 14, 33. Tomó consigo en este caso a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esto ciertamente nos habla del sufrimiento que nuestro Salvador comienza a tener para poder salvar, para poder redimir, para poder ciertamente llevarnos a la victoria máxima, la victoria de nuestra salvación a través de su sacrificio. Y la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 14, verso 35, que yéndose un poco adelante se postró en tierra, oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y además encontramos en el verso 36 que decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y en Lucas capítulo 22, verso 41, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, dice el famoso evangelista Lucas. Y según el verso 42, la oración de Jesús, según Lucas, fue: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto da a entender de que Jesús tiene un Padre y que se somete a la voluntad de su eterno Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22, 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle al Señor en el momento más crítico y más difícil de su vida. Según Lucas, capítulo 22, verso 44, dice que estando en agonía oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Así notamos el dolor, la carga pesada que lleva el Señor para podernos libertar de las garras del pecado y de la muerte, y librarnos de las garras del opresor que es el diablo. Por lo tanto, Jesús tiene que padecer. Eso nos da a entender, según Apocalipsis también, el pasaje que daba al principio, cuando dice claramente
El apóstol Juan, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Quiero que meditemos en la palabra inmolado, que quiere decir sacrificado, que quiere decir el que sufrió por causa de nuestros pecados, por nuestras terribles abominaciones. Lo vemos sufrir según los pasajes bíblicos y no está sufriendo por su propio pecado, sino de los pecados de su pueblo. Nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual nos propusimos hacer lo que se nos antojó hacer. Mas él, en vez de tomar la decisión de mandarnos al infierno, él tuvo misericordia de nosotros. Ha extendido su misericordia mostrándonos su amor, viniendo desde las alturas de los cielos, y una vez que se despojó siendo Dios, tomó la forma de hombre y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte de cruz. Y vemos a la luz de las referencias siguientes. Primero, Lucas 22:44 dice que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor transpiraba ciertamente su propia sangre. Parece que ya no había agua para poder sudar. Se había agotado el agua, pero ahora es la sangre que está brotando de todos sus poros. Y esa sangre sirve para limpiar a todo hombre, no importando su pecado, no importando su abominación. Lo que importa es que el hombre reconozca que es un vil pecador y que necesita a Jesucristo. Necesita ser salvado, limpiado con esa sangre gloriosa. ¿Cómo es que sufre Jesús? Isaías hace una descripción bastante fuerte. Por ejemplo, Isaías 52:54 nos dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que de los hijos de los hombres? Fue desfigurado, que quiere decir que le dieron golpes terribles, desangrando su propia cara, desangrando todo su cuerpo. Así nuestro Salvador Jesucristo sufre. Pero Isaías continúa haciendo la descripción del famoso y glorioso y doloroso sacrificio de Cristo. Dice Isaías que nuestro Señor, despreciado y desechado entre los hombres, la gente no quiso atenderlo, no quiso reconocerlo como Dios y Señor y Salvador. Lo vieron como un simple hombre común y corriente. Por lo tanto, en vista de verlo como un simple hombre, fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente nuestro Señor Jesús, el Cordero que fue inmolado, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero la verdad de las cosas, que Jesús cargó todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras abominaciones. Él las cargó. Por eso es que él sufre por su pueblo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga también nosotros hemos sido sanados por dentro y por fuera.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ciertamente, nuestro Señor Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque su generación se vuelve ahora millones de cientos de millones. Aunque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión del pueblo fue herido. Nuestras rebeliones llevaron a nuestro Señor a ser herido, pero Él se dispuso con los impíos su sepultura. Recalco, el Señor nuestro Salvador se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. La Biblia nos dice también en el profeta Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto sobre su vida, o haya puesto en otras palabras su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, por no decir de eternidad a eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. Según el profeta Isaías 53:11, dice claramente que a través de ese sacrificio, a través de ese esfuerzo de sufrir por la causa nuestra, por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero vemos entonces, Jesús sufrió por nuestros pecados, fue escupido, fue golpeado en su rostro, le sumieron una corona de espinas a la fuerza, traspasaron sus manos, su costado, sus pies, laceraron sus espaldas, aventaron espultos en su rostro. Fue sepultado, pero al tercer día, ciertamente, al tercer día de su sepultura se levantó de la tumba fría. Tal noticia corrió como pólvora por toda Jerusalén y por todo el país de Israel, que aquel Jesús que habían crucificado y habían sepultado, habían encontrado el sepulcro vacío. Ciertamente Jesús triunfó. Mateo y los otros evangelistas describen acerca del día de ese gran triunfo, de esa gran resurrección. Dice en Mateo 28, verso 1 en adelante, que pasado el día de reposo, ciertamente al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro, con el propósito de ungir el cadáver, pero se encuentran que ciertamente había un problema, una piedra, iban pensando en ello. Pero dice la Biblia que en aquella madrugada hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y sentándose sobre ella para darles a saber que Jesús no estaba más en aquella tumba. Nadie lo hurtó, nadie se lo había robado, sino que había resucitado. Imagínese la alta potencia de Dios, la alta potencia de Cristo resucitar dentro de los muertos.
Y aquel ángel que descendió para que Jesús saliese de la tumba victorioso, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, dando a entender ciertamente que estos ángeles son luz y están vestidos de santidad. Se refleja ciertamente en sus ojos, en sus rostros, en su forma de actuar. Son poderosos. Y de miedo de este ángel sentado en aquella roca removida del sepulcro, de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ellos pensaban retener a Jesús. Si él salía de la tumba, como lo había dicho, que al tercer día ellos le caerían encima para matarlos. Pero no se dieron cuenta. En el instante que Jesús sale del sepulcro, les agarró un pánico, se desmayaron. Es que con Jesús ciertamente los burladores quedan burlados, los mentirosos quedan derrotados. Jesús ha vencido, venció ciertamente el Calvario, venció al diablo, venció la muerte, venció el sepulcro. No está más en la tumba está vacía. Los guardas que estaban esperando matarlo de regreso se quedaron tirados en el piso y Jesús se había ido. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Él les incentivó a venir a contemplar directamente el sepulcro. Estaba vacío. Los lienzos y el sudario estaban dentro de aquel sepulcro, pero Jesús no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Note lo que aquel ángel dice a estas damas: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Una vez que descubren las mujeres, le dice el ángel: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Las escrituras declaran en Mateo 28, versos 8 y 9. Entonces aquellas mujeres, saliendo del sepulcro con temor, pero con gran gozo de que Jesús había resucitado, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro. Note qué dicha de estas mujeres. Mujeres que se dispusieron ir a embalsamar el cuerpo de Jesús, se llevan la sorpresa que el sepulcro está destapado y al que buscaban no se encuentra en aquel lugar. Ha resucitado, se ha levantado. Después que el ángel les dice que Jesús se ha levantado de la tumba, les ordena a ir a dar las noticias a sus discípulos. Y entonces, mientras ellas iban, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ha resucitado. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos. Mis hermanos aquí son sus discípulos, los que sirven al Señor, para que vayan a Galilea, allí me verán. Diles que vayan a ese lugar, ahí me voy a mostrar, ahí me voy a manifestar. Ahora Lucas dice también en el capítulo 24, verso 50,
que después que se apareció a los discípulos durante 40 días, aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba a los cielos. Jesús, como un gran triunfador sobre el diablo, sobre todas las potestades de las tinieblas, y sobre la muerte, y sobre todo pecado, y sobre el sepulcro. Ahora, según Lucas 24:51, delante de una gran multitud fue llevado arriba al Señor, fue llevado al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en Hechos capítulo 1, verso 10 y verso 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Eran dos ángeles preciosos enviados por Jesús a dar confort, a alentar el corazón, a consolar a los que estaban tristes por la ida de nuestro Señor. Y estando ellos con los ojos puestos entonces en el cielo, entre tanto que Jesús se iba ocultando en aquella nube, y aquí se pusieron junto a ellos dos ángeles con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron a estos discípulos y a toda esa multitud, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Esteban, según Hechos capítulo 7, verso 55, puede contemplar al Señor que está a la diestra de Dios, a la diestra de aquel gran todopoderoso Padre. Por lo tanto, en Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, es decir, a la derecha del Todopoderoso. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Según Filipenses capítulo 2, ciertamente Jesús ha triunfado. Sufrió la muerte de cruz, pero fue un gran triunfador. Pablo lo describe en Filipenses, en el capítulo 2. Lo veremos en el próximo programa. El tiempo se me fue, queridos televidentes. Les deseo la gracia de este Cordero Santo, sin mancha y sin contaminación. Todo aquel que venga a Jesús será limpiado con su preciosa sangre. El Espíritu Santo será derramado sobre aquellos que son perdonados y limpiados. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.